Hay un proverbio que es muy conocido entre nosotros los cristianos y nos encanta citarlo, pero no siempre entendemos cómo vivirlo. Proverbios 22:6 instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quiénes tienen hijos? ¿Quiénes tienen hijos en una edad formativa todavía? ¿Quiénes están rogando que Dios les dé una oportunidad de seguir influyendo en la vida de sus hijos? ¿Quiénes tienen nietos? ¿Quiénes anhelan volver a tener la oportunidad de influir positivamente sobre esas pequeñas vidas? Porque muchas veces queremos hacer con nuestros nietos lo que no hicimos con nuestros hijos. Eso no es real. Y eso yo estoy orando que el Señor despierte el corazón de cada uno de los que estamos aquí, según la etapa en la que nos encontremos, porque esto no es una opción, es un mandato. Instruir a los niños en el camino. ¿Cuál camino? El camino de la vida, el camino del Señor. Y a entender que todo lo que hagamos en esta etapa formativa va a tener un impacto de vida. Es tan claro porque la siguiente parte del verso dice: y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. He tenido la oportunidad de ser pastor en diversas edades a lo largo de mi vida. Y una de ellas es que fui pastor de preadolescentes y luego de adolescentes y también de jóvenes. Y luego me convertí en pastor de parejas jóvenes y eventualmente empecé a pastorear la iglesia. Y una de las cosas que debo reconocer es que muchos de los chicos a los que conocí cuando tenían 12, 13 años, los veo hoy y debo reconocer la bondad de Dios, porque aun cuando ahora ya han pasado muchos y tienen 40 o superando los 40, los veo en sus propios hogares, entre nosotros. Algunos de ellos están entre nosotros. A veces pienso: Dios, ¿qué tan viejo he llegado a ser? Que los que un día yo los conocí cuando tenían 12, 13 años, ahora tienen hijos que tienen 12 o 13 años. La vida ha pasado. Pero al verlos digo: Dios, qué privilegio. Instruir a los niños en el camino es un desafío que realmente va a demandar de nosotros un despertar espiritual para comprender que cuando fueren grandes, cuando construyan su propia vida, ellos seguirán siendo fieles. A veces me he encontrado con personas que dicen: yo de pequeño iba a la iglesia, pero hoy no tienen vida con el Señor. Y eso me golpea el corazón porque digo: Dios, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que sucedió para que no pudiese caminar constante en su vida contigo? La verdad es que muchas veces como iglesia, y esto es un pecado que debo confesar, entretenemos a los niños, pero no los discipulamos. Y cuando ellos viven entretenidos, esto es fácil. Cualquier cosa que cautive su atención va a ser más poderosa que lo que la iglesia ofrezca. Muchas veces hemos visto a nuestros hijos venir a la iglesia porque los traemos. Y está bien, porque es nuestro deber el ser intencional en traerlos. Pero creemos que la iglesia va a ser la tarea del discipulado. Y esos minutos que pasan ahí mientras nosotros nos sentamos acá, creemos que serán suficientes para transformar su vida. Y cuando van creciendo, la estadística dice que hay un nivel muy alto de deserción. Ministerios de niños que están completamente llenos, saturados, que representan aproximadamente más del 20% de la congregación general. Cuando llegan a su edad donde son libres para tomar sus propias decisiones, desaparecen de la iglesia. Y la iglesia se vuelve una iglesia de cotonetes. Usted me entiende, cotonetes. Cabezas blancas nada más. ¿Por qué? Porque esa generación que venía detrás, que veíamos venir domingo a domingo y se sentaba entre las actividades, desapareció. Porque no supimos entender el valor de instruirlos correctamente. No supimos entender el valor de formarlos intencionalmente. El apóstol Pablo un día está viendo a Timoteo y tiene una conversación con él vía carta y le abre el corazón y él trae a la memoria momentos que usted sabe, cuando uno comparte, cuando uno vive, uno tiene memorias grabadas, porque hay memorias que tienen un impacto profundo. Y Timoteo le dice: me acuerdo de tu fe sincera. Hay una fe que no es sincera, esa que sabe el lenguaje evangélico. Dios te bendiga, ¿cómo estás?
Oh sí, el Señor esté contigo. Hay una fe que no es sincera. Suena bien, se ve bien, pero no ha sido desarrollada dentro. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, yo sé, yo me acuerdo de tu fe sincera, esa que no tenía fingimiento, esa que realmente era genuina. Y entiéndase la palabra sincera, como se dice literalmente, sincera. Porque en los días del apóstol, en el Imperio Romano, el comercio muchas veces de ciertos objetos se disfrazaban con ceras para decir que tenían cierto valor. Y por esa razón le decía, el comprador le decía, dame algo pero que sea sincera. Literal, de ahí viene la palabra sinceridad, sin fingimiento, sin engaño. Y muchas veces sabemos decir las cosas correctas en el momento correcto para ser políticamente correctos dentro de la iglesia. Pero no es una fe genuina, porque la fe tiene que ser probada. Y Timoteo había sido probado. Y Pablo decía, yo recuerdo cómo tu fe ha sido sincera, cómo supiste guardar silencio, cómo sabías perdonar, cómo dominabas tu carácter, cómo lograbas ser diligente. Yo recuerdo de esa fe sincera. Y Pablo está ahora escribiéndole. Ya es un anciano, ha vivido muchos. Y luego le dice lo siguiente, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Tu abuela y tu madre. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Pablo no es un hombre que se preocupa solo por Timoteo. Pablo es un hombre que entiende el entorno de Timoteo y ve en la vida de Timoteo mujeres que viven la fe, ministran la fe, enseñan la fe, modelan la fe sin importar las circunstancias. Y Pablo no solamente reconoce la influencia de su madre, sino de su abuela. Es increíble cómo muchas veces nosotros no logramos ver el impacto de una vida que está orando por sus generaciones. Esta abuela seguramente fue la primera que abrazó la fe, no lo sé, solamente se nos deja saber que ella era justamente quien había vivido la fe y luego la modeló a su hija y su hija la modela a la siguiente generación. 3 generaciones, 3. Una de las cosas, y yo les voy a decir esto con sinceridad, que yo amo de nuestra comunidad, es cuando veo a los abuelos, a los padres, a los hijos, y a veces veo incluso hasta los bisnietos llegar y compartir entre nosotros. Amo eso. No voy a esconder la enorme gratitud que siento en el corazón, porque el espíritu de la época es un espíritu de individualismo. Yo solo me preocupo por mí y el resto no me importa. Ese espíritu de alguna manera muchas veces se introduce en la iglesia, donde bueno, con que yo vaya a la iglesia yo estoy tranquilo, mientras yo camine en paz con Dios, aunque los de tu casa se vayan al infierno. Aunque tus hijos no caminen con el Señor, aunque tus nietos no sean formados ni siquiera de cerca de lo que Dios espera. Esa indiferencia no es del espíritu. Esa indiferencia no proviene de Dios. Esa indiferencia solo revela una sequía espiritual que necesita volver a despertar para poder entender que así como Pablo reconoció que esa fe que gozaba Timoteo era una fe que había nacido en el corazón de su abuela y había sido transmitida, es la fe que él había abrazado y era sincera. Yo recuerdo el día que visité a mi pastor y fui hasta su casa en el extranjero. Durante esos primeros días en los que yo me metí bajo su cobertura, yo recuerdo que pasé un mes con él. Fue un mes complejo, separado de mi familia, pero necesitaba estar con él, compartir, conocer. Y él no me mandó a un campamento o a un hotel, no permitió que fuese, no, dijo, vienes a mi casa. Y estuve en su casa un mes. Usted sabe, cuando uno quiere impresionar los primeros días, uno tiene control de la situación. Uno controla. Pero pasado cierto tiempo, el control ya no es una posibilidad porque sí o sí va a salir la realidad de lo que existe, de lo que es. Muchas veces podemos aparentar, porque eso es la fe que no es sincera. Pero la verdadera vida en algún momento, en las circunstancias cotidianas, sale a la luz.
Y una de las cosas que yo vi durante ese tiempo que pasé con mis pastores es ver la vida de una familia que ama al Señor. Y no estoy exagerando, que sirve al Señor. Yo había crecido en un modelo donde obviamente yo era pastor, pero el pastorado era un trabajo. Y por tanto, lo que realmente importaba era lo que yo producía, aunque mi familia no estuviese caminando genuinamente en la fe. Y eso es lo que yo había aprendido. Y lo que yo estaba viendo ahora era algo diferente en mi vida. Y yo dije, Dios, eso es algo que yo quiero. Y durante esos primeros tiempos en los que fui y visité, fallece la mamá de mi pastor. Y hacen una ceremonia y vienen todos sus hermanos y luego vienen sus nietos y vienen sus bisnietos. Y recuerdo que después de un homenaje que hubo en la iglesia, se reunieron todos en la tarima y me impresionó la cantidad de gente. Eran casi como unas 80 personas, entre hijos, nietos, bisnietos. Y todos caminando en el Señor. La mayoría de ellos involucrados en el ministerio, literalmente en el pastorado. Sus hijos, no todos, pero los que no estaban involucrados en el ministerio eran líderes muy comprometidos en la iglesia donde estaban. Y la mayoría de ellos estaban en la misma iglesia que sus hermanos pastoreaban. Y yo dije, eso es increíble. Y luego voy a mirar hacia la siguiente generación, y cuando veo la siguiente generación, todos los nietos, todos están involucrados en el Señor, todos casados en el Señor, todos amando al Señor, formando sus hogares en el Señor. Yo dije, Dios, esto es nuevo para mí. Pero yo entendí que era algo que yo deseaba en mi vida. Yo entendí que era algo que yo quería en mi vida. Y cuando regresamos y tuve la oportunidad de empezar a dar forma a lo que Dios nos estaba invitando como parte del ADN de nuestra comunidad, surgió esto que se mencionó hace un momento, un valor que no hemos negado en las acciones, sino que lo sostenemos en el día a día. Tenemos una responsabilidad generacional, porque Dios es un Dios de generaciones. Pablo lo vio en la abuela, en la madre y ahora en él, que era el pastor. Cuando el Señor Jesús está hablando acerca de los tiempos antiguos, Mateo 22:32, Él cita las palabras y Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es el Dios personal. La mayoría de las veces nuestros hijos dicen, yo soy cristiano, pero no porque conocen a Dios, sino porque abrazan tu caminar. Y no es algo que tengas que simplemente dejar pasar, porque déjame decirte, ellos tienen que conocer al Señor. Recuerdo cuando una de mis hijas, que toda la vida ha venido a la iglesia desde que nació, ha estado en la iglesia involucrada, cuando era pastor de jóvenes, era de las que se quedaba dormida en la silla, porque obviamente las actividades eran muy pequeñas, y ella siempre ha estado. Recuerdo que un día nos sentamos a ver una película que no es cristiana. Y la película se trata del rapto. Ahí estaba Nicolas Cage. No me preguntes qué hace Nicolas Cage produciendo una película que tiene un enfoque cristiano. Y cuando estábamos todos viendo la película, yo la veo a ella aterrada. Y no es una niña de 7 años. Estoy hablando ya de su adolescencia. Y cuando empiezo a darme cuenta de lo aterrada que está, termina la película, empiezo a conversar con ella. El punto es que ella no tenía seguridad de salvación. No sabía si realmente ella conocía a Dios, si Dios la conocía a ella. Tú debes entender lo que significó para mí, el pastor, chocarme con esa realidad. Porque obviamente uno piensa que es automático. Yo voy a la iglesia y soy cristiano. Ellos son cristianos de forma automática. Jesús entendía que no era así. Por esa razón Él decía el Dios de Abraham, porque Abraham lo conocía. Eres el Dios también de Jacob, porque Jacob lo conocía. Y todo lo que viene, ¿no? Entonces yo tengo esta conversación y la tengo que llevar al Señor. ¿Por qué? Porque el Dios a quien yo conozco no es el Dios necesariamente que se ha revelado a la vida de mis hijos. Mis generaciones no es por defecto. Tengo que ser intencional en acercarles al Señor. Por esa razón es que
Mateo nos dice que es el Dios de Abraham, pero también es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Es el abuelo, el padre, el hijo. Y luego está José. Y luego José es muy consciente de que trae a sus hijos para que Jacob los bendiga. Esto es algo muy importante. Cuando Dios ve tu vida, no solamente ve tu vida, ve generaciones detrás de ti. La mayoría de nosotros no lo entiende. Uno ha abrazado el espíritu de la época. Yo me preocupo por mí nada más. Y Dios dice, yo no soy así. Yo veo tu vida y veo a los que vienen detrás de ti. Yo veo tu vida, pero también veo a los que vienen detrás de ti. Cuando instruimos a los niños desde muy pequeños, nosotros entendemos que cuando el tiempo pase, ellos mantendrán su relación con Dios firme y nada los hará tropezar. Pero eso implica entender que Dios no solo ve tu vida, sino que ve tus generaciones. Instruir es un acto que debe ser intencional. No puedes dar por sentado que sucederá. No, es que yo lo traigo a la iglesia, lo dejo en el área de kids. No. La iglesia no va a discipular. La iglesia te va a apoyar en el discipulado, pero es tu tarea instruirlos en el Señor. Es tu responsabilidad. Cuando yo entendí esa realidad, yo recuerdo que yo tuve que invertir, porque déjame decirte, instruir te va a costar. No es barato. Te va a costar tiempo. Te va a costar dinero, te va a costar paciencia, te va a costar trabajar de forma intencional, muchas veces contra el propio cansancio. Yo recuerdo que yo llegaba a la casa y yo quería leerles la Biblia, y cuando yo les abría la Biblia se me dormían. No es exageración lo que voy a decir. Cuando eran muy pequeñas, yo entraba a sus habitaciones y yo me sentaba junto a ellas, y ahí al lado de su cama yo oraba. Señor, bendice su vida, protege su vida, guarda su vida. Nuestra primera hija nos desafió porque tenía un problema de salud. Ella tenía un problema de alergia a muchas cosas. Entonces había muchas circunstancias que cuando uno miraba hacia adelante decía, Dios, esto va a estar difícil. Pero oraba. Y luego entendía que mi Biblia, Reina Valera, clásica, era hermosa para mí, pero ellas, ¿what? De hecho, hay estudios que revelan que la Reina Valera está escrita para personas que tienen cierto grado de instrucción. Un niño todavía no ha sido formado, entonces no va a abrazar la idea. Entonces tú le vas a decir, y ese incircunciso, porque ni siquiera pronunciar puede en la palabra, ¿me explico? Entonces entendí que tenía que ser intencional. Y yo recuerdo, quiero mostrarles esto. Esta es una vieja Biblia. Es una vieja Biblia, no es broma, vea. Es real, es vieja. Tiene con nosotros más de 20 años. Se nota. La guardo como recuerdo. No soy de acumular cosas, pero hay algunas que sí las guardo. Esta Biblia la usaron mis 3 pequeñas. En aquel momento conseguir material para niños era difícil, y lo poco que había era muy caro. Hoy es un poco más sencillo. No voy a decir que es menos caro, pero es más sencillo encontrar variedad. Y yo recuerdo que durante esos días abríamos la Biblia. No es lo mismo leer la Reina Valera que leerles en el lenguaje que ellos entienden y abrazan. ¿Y sabes qué? Me tocó ser el cuentacuentos. Era el que les dramatizaba, era el mimo, era el que compartía con ellas para que ellas abrazaran en su imagen la idea de quién es Dios y los principios del Señor. Esta responsabilidad generacional que hoy abraza la comunidad como un principio de vida no es algo que nace simplemente de, oh sí, suena bonito. No, es algo que la Biblia nos desafía a entender que tenemos que instruirlos desde pequeños. Hay que instruirlos desde pequeños. Y luego, ya la Biblia de niñas les aburría. Entonces recuerdo que les conseguí una Biblia de jean para adolescentes, literalmente forrada de jean. Porque hay que ser intencional. Yo no digo que lo he logrado, créanme, estoy lejos de pensar eso. Pero cuando yo estuve con mis pastores y yo vi ese cuadro, yo dije, eso es lo que anhelo para mi vida, es lo que anhelo para mi casa, es lo que anhelo para la comunidad que tú nos estás confiando, es lo que anhelo para mi tierra, Señor. Y cuando llegamos, empezamos a trabajar por eso.
Y la mayoría de los líderes, la gente que está involucrada en el ministerio, usted los tiene que ver, no solamente son ellos, sino ellos y sus hijos. Ahora mismo acabo de saludar a Henry aquí en la cabina. Henry es hijo de Henry, papá, y Tammy. Y ellos son líderes de una zona y siempre han estado involucrados en el ministerio. Ellos han sido intencionales. Y ahora sus hijos no se involucran porque les toca, sino porque deciden dar un paso adelante y ser parte. Si vas a instruir, tienes que ser intencional. Número 2, tienes que hacerlo según el diseño. Hay un diseño dado por Dios. Yo no les compartí este pasaje, pero si lo puedes poner de la Nueva Traducción Viviente, Malaquías 2:15, si lo puedes poner lo voy a apreciar muchísimo. Malaquías 2:15 fue uno de esos pasajes que cambió toda mi manera de ver la vida. Cambió toda mi manera de ver la vida. Un día estoy leyendo la palabra y estoy con mi Biblia de anotaciones, tú sabes, de esas que te dan una opción de escribir al margen, y estoy escribiendo y mira lo que dice Malaquías 2:15 y me encanta. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? ¿Quiénes están casados? Levanten la mano. El Señor te hizo uno. No son dos, son uno. Y dice, en cuerpo y en espíritu, ustedes son ¿de quién? De Él. En cuerpo y en espíritu. Por esa razón hablamos de la importancia de entender el privilegio de ser exclusivos el uno para el otro, en cuerpo y en espíritu. Porque hay una situación compleja cuando se rompe ese pacto. Y mira lo que dice. La pregunta es, ¿para qué Dios nos hace uno? Y aquí viene la pregunta en una forma más específica. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere producto de esa unión? ¿Qué es lo que Dios anhela producto de ese pacto en el que eligieron caminar juntos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que de esa unión Él quiere hijos que vivan para el mundo. Amén. Pero entonces, ¿por qué dejamos que nuestros hijos vivan para el mundo? De esa unión Dios quiere que tengamos hijos que vivan para Dios. Y luego dice, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Alguien dice, bueno, pastor, yo me casé ya viejo. No, también es para ti. Hay un diseño. Por esa razón es que el enemigo ha logrado atacar constantemente, intencionalmente, permanentemente a la familia. Porque si logra destruir la familia, este propósito no se cumple. Si logra que atrapemos la idea de se nos acabó el amor y cada quien por su lado y los hijos queden en el medio no sabiendo qué hacer en la vida, perdidos, con una carencia, este diseño no se cumple. Es penoso ver hijos de creyentes que no quieren nada con el Señor. Porque de alguna forma hemos olvidado que hay que ser intencional, pero también hay un diseño. ¿Sabes? Entender que un diseño implica formar, porque la tendencia natural al crecimiento no es formado. Usted ve un árbol, le crecen obviamente la copa, pero no tiene forma, entonces hay que podar para darle forma. Eso implica una intención de formación. Y uno de los retos más difíciles que hoy tenemos es formar el carácter de nuestros hijos. Nuestros hijos no quieren saber de Dios y uno dice está bien. Y ojo, no te digo que tengamos que imponer porque no es el punto, pero debemos entender que formar significa ser consciente de lo que estoy haciendo, lo que estoy permitiendo, lo que no estoy tolerando. Hace poco corrió una noticia. Un niño de 16 años, solo porque le quitaron el teléfono, mató a su familia. No me digas que por el hecho de quitarle el teléfono puede reaccionar de esa manera. Pero la conclusión es esta: no se formó el carácter. Le dimos el teléfono y que el teléfono se encargue de entretenerlo todo el tiempo, y creció con el teléfono. ¿Usted me está captando? Y como creció con el teléfono, cuando se lo quieres quitar, esa fue una reacción extrema, pero no creas que es un caso aislado. Es cada vez más frecuente. ¿Pero por qué? Porque no se formó según el diseño.
Aquí está Daniela. Hubo una temporada en la que traían a la mesa su teléfono. Y tuve que ser firme. Tuve que ser firme. Porque la mesa es un lugar sagrado de comunión. Y si permitimos que otros agentes se involucren en ese lugar sagrado, nosotros mismos estamos profanando el lugar de la comunión. ¿Usted me está captando? Y recuerdo que le decía, no. Y llega un día en el que había un partido de Champions. Y usted sabe que por los horarios esa es la hora de el almuerzo de los ecuatorianos. Y lo traigo a la mesa. ¿Y qué creen que pasó? Ella, papá. Usted me logra captar. Entonces yo tengo que ser consecuente. Porque yo no puedo hacer uso de mi autoridad. No, es que esto de aquí, no, me explico. Porque te va a costar formar, tuve que tragarme mis ganas de ver el partido para ser consecuente con algo que estoy formando. El problema es que somos incoherentes. Decimos algo y hacemos diferente. Y esa incoherencia es lo que confunde la vida de nuestros hijos. Y como no damos forma, ellos crecen deformadamente. ¿Usted está captando lo que estoy diciendo? Es un proceso que dura toda la vida. Hay una etapa donde hacen lo que tú dices porque les toca. Me encanta que la Biblia dice obedeced. A veces pensamos que someter y obediencia es lo mismo. No es lo mismo. Obediencia no te da opción, obedeces. Te comes todo y no te levantas hasta que termines de comer. Y no tienes opción, obedeces. El sometimiento no es así. El sometimiento es opcional. El sometimiento es la predisposición del corazón de querer estar bajo la autoridad. Y esto es lo interesante, porque cuando tus hijos están bajo tu casa, ellos tienen que obedecer si tú formas correctamente. Pero cuando tus hijos crecen y tienen la libertad de tomar sus propias decisiones, ellos eligen someterse. Porque ellos entienden que una autoridad que Dios ha depositado sobre ti puede bendecir sus vidas. Puede bendecir sus vidas. Y nosotros debemos entender que hay un proceso. Recuerdo el día que tomé la vara. Después de tener que confrontar la situación, habían 2 cuartos inundados en lágrimas. En el uno estaba mi hija llorando porque el papi la había pegado. Y en el otro estaba yo llorando, Dios, ¿qué hice? Qué desafío formar. Pero la vara no dura para siempre. La vara tiene un propósito. Y ojo con esto. La mayoría de las veces nosotros corregimos desde el egoísmo y no desde el amor. Cuando yo entendí eso, cambió toda mi forma de pensar. ¿Cuándo corrijo desde el egoísmo? Cuando lo que están haciendo a mí me agota, me cansé, me colmaste la paciencia, hasta aquí llegaste, ya no te soporto. Eso no es amor, eso es egoísmo. Actúo porque soy yo quien está incómodo. Pero si no me siento incómodo lo que está haciendo, dejo que lo haga. Pero cuando lo hago desde el amor, no se trata de si me cansa o no a mí. Se trata de que yo asumo el compromiso de formo sin importar mi estado de ánimo, porque estoy amándote y formándote. El padre al hijo que ama, corrige. Esto no se trata de si tengo ánimo o de si ya no. Tú sabes, llego cansado del trabajo y te veo hacer algo, por mi cansancio reacciono. Pero si llego feliz del trabajo y te veo hacer eso, te dejo. Eso se llama egoísmo. No se trata de si estás cansado o no. Se trata de si tienes que corregir o no. ¿Hay alguien que esté conmigo? Diga conmigo, ay. Qué difícil, pastor. Quiero pedirte que te pongas de pie. Hay una frase que dijo Reinhard Bonke. Él fue un evangelista alemán
Y yo estoy leyendo un día un libro de él sobre evangelismo. Y él escribe esto, literal: cuando un hombre se convierte, se gana un alma. Y la iglesia ha abrazado la visión de evangelizar, rescatando almas del infierno, pero hemos perdido el enfoque. Y luego él dice: pero cuando un niño viene al Señor, se ganan dos cosas. Se gana el alma porque va a la eternidad, pero se gana también la vida. Muchos perdimos nuestra vida. Malas decisiones. Hemos venido al Señor tarde en la vida. Oh, y he escuchado tantas veces: si yo hubiera conocido al Señor joven. Pero cuando ganamos a un pequeño para el Señor, no solamente se gana su alma para la eternidad, se gana su vida. Tú sabes lo que es una vida formada desde pequeño. Es un nuevo Daniel. Es una nueva Esther. Es un nuevo David. Un niño ganado para el Señor tiene todo un libro por escribir y puede escribir historias de fe que bendigan al mundo. Yo anhelo que usted entienda la responsabilidad generacional de esta casa. No es porque suena bonito, es porque es bíblico. Porque queremos ver que tú y tu casa sean salvos. Queremos ver a ti y a tus generaciones caminar bajo la bendición. Por eso nos metimos en educación. La educación es una herramienta de discipulado generacional. Ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tus manos.